cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hija Elena a qué hora comenzaría su ceremonia de boda. Mi yerno Ricardo me miró fijamente a los ojos y dijo con una sonrisa fría: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente importante». Esas palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Gente importante, yo, que durante 4 años había pagado su renta mensual de $450, que había amueblado todo su apartamento desde cero, que había abastecido su despensa cuando no podían comprar comida, no era lo suficientemente importante. Me quedé allí, en la sala de mi casa, agarrando el teléfono como si pesara 1000 libras. Viendo a mi hija evitar el contacto visual, mientras Ricardo se acomodaba en el sofá que les había comprado. El vestido lavanda que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto a unos tacones nuevos y el sueño de ser parte del día más importante en la vida de mi única hija. Había gastado $180 en ese vestido, imaginando lo radiante que saldría en las fotos de la boda, fotos en las que nunca saldría. Durante semanas estuve organizando cada detalle. Había reservado $800 extra como regalo de bodas. Llamé a mi hermano en Arizona para contarle la maravillosa noticia. Limpié mi casa de arriba a abajo, pensando que podrían venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un instante con esas palabras venenosas. Solo personas importantes. Elena finalmente levantó la cabeza y habló con una voz que parecía ensayada. «Mamá, fue íntimo, muy pequeño. Solo nosotros dos y los testigos. Pero sabía que era mentira. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Ricardo sonriendo con orgullo junto a los recién casados. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Elena que había ayudado a comprar con los $350 que le di para gastos personales el mes pasado. Vi todo aquello a lo que no fui invitada. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Elena me llamó con un tono completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Mamá, la renta está atrasada. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos desalojará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si su mundo se derrumbara. Me quedé en silencio varios segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarles un techo, todas las veces que había comido frijoles con arroz para darles dinero para sus caprichos. Y ahora, tras excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían la osadía de llamarme como si nada hubiera pasado. «Elena», dije con una tranquilidad que incluso a mí me sorprendió. «No te dije que solo ayudo a gente significativa». El silencio al otro lado era tan profundo que podía oír mis propios latidos. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Mamá, no lo entiendo», balbuceó. «Siempre hemos sido importantes para ti. Eres como una segunda madre. Para Ricardo, mentiras. Mentiras envueltas en esa dulce voz que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia para la luna de miel. Para los anillos que había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde los intercambiarían. Durante tantos años, viví con esa constante sensación de andar con pies de plomo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, con la esperanza de recibir una pizca de cariño de mi propia hija. Había sido la madre perfecta. La suegra complaciente, la proveedora silenciosa, que nunca se quejaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas significativas», despertó algo en mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos durante estos 4 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y lujos, más de $28,000. $28,000 que había sacado de mi pensión, de mis ahorros. Del dinero que mi difunto esposo me había dejado para que pudiera vivir tranquila en mis años dorados. ¿Y para qué? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi propia hija. Esa noche, tras colgar el teléfono, me senté en la cama y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración acumulada, de años de tragarme humillaciones en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era una molestia, que mi dinero era lo único valioso que tenía para ofrecer. Lloré por la madre insensata que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma, intentando ser indispensable para quienes la consideraban desechable. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado en mi interior. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre.
Las mismas arrugas que contaban historias de años, dando amor sin recibirlo. Pero había algo diferente en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación sepultada. Bajo años de obediencia, fui a la cocina y preparé café. Como cada mañana, durante los últimos 35 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Elena para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono, esperando un mensaje suyo, disculpándose por la humillación de ayer. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo misma. Me senté a la mesa, donde tantas veces les había planeado sorpresas, donde había contado sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa presenciaría algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y comencé a calcular. Quería ver con cifras exactas la magnitud de mi propia estupidez. Alquiler mensual, $450 por 48 meses, $21,600. Comida y comestibles, aproximadamente $180 mensuales, $8,640. Regalos de cumpleaños. Navidad, aniversarios, al menos $2,800. Emergencias médicas de Elena, $650. El préstamo del auto que nunca pagaron, $2,200. Reparación del aire acondicionado del apartamento, $400. Muebles de la sala, $1,100. Urgencia dental para Ricardo, $750, $140. Esa fue la cifra exacta de mi generosidad. Había malgastado $38,140 tomados de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había acumulado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero desperdiciado para mantener a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto hacia mí. Sonó el teléfono y vi el nombre de Elena en la pantalla. Normalmente, me habría apresurado a contestar con el corazón acelerado, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, dejó de sonar y seguí tomando mi café como si nada. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. Dejé que sonara también. Entonces llegó un mensaje de Elena. Mamá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Borré el mensaje sin responder. A las 3 de la tarde, decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre iba al banco para hacer transferencias, al supermercado para comprarles algo, a la farmacia para las medicinas de Elena. Hoy caminé solo porque quería. Pasé por el parque, donde llevaba a Elena de pequeña. Recordé a esa dulce niña, que me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor madre del mundo. ¿Cuándo se convirtió en esta mujer que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? Cuando empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propia hija. En el banco, donde había hecho tantas transferencias automáticas. Me detuve frente a la puerta. La gerente, la señora Patricia González, me vio a través del cristal y me saludó. Me conocía desde hacía años y había procesado cada una de mis transferencias a Elena y Ricardo. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes. Para llenar la suya entré y me dirigí directamente a oficina.S.I.Ñ. González. Le dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendida. Durante 4 años. Esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Carmen? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Elena hubiera mostrado por mí en los últimos meses. Lo que pasó es que, finalmente abrí los ojos. Respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras Patricia procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Elena, Ricardo. Elena otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Carmen, dijo Patricia al entregarme los papeles, perdóneme por meterme donde no debo. Pero en todos estos años, la he visto muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para que haga estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Esta mujer, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostró una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propia hija. No me están presionando, señora González. Al contrario, por fin dejé de presionarme. Al salir del banco, me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años. Mi dinero era completamente mío.
No tenía compromisos financieros con personas que me veían como un recurso en lugar de como un ser humano. Caminé de regreso a casa pensando en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Elena y Ricardo. Los viajes que no hice para ahorrarles dinero, los amigos que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que abandoné porque cada peso que gastaba en mí era un peso menos para sus necesidades. Al llegar a casa, encontré 2 coches aparcados frente a mi puerta, el de Elena y uno que no reconocí. Vi movimiento dentro de la casa por las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Les había dado llaves. Porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que jamás olvidaré. Elena estaba sentada en mi sofá con la cabeza entre las manos. Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y había un hombre mayor al que no conocía revisando papeles en la mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué pasa aquí? Pregunté con una voz más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Elena fue la primera en hablar con esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Mamá. Gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. Elsinge Salavan trabaja en el bufete donde consultamos sobre tu situación. Mi situación. La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Elena finalmente levantó la vista y me miró con esos ojos que antes eran de una niña inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá. Fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. La señora González explicó que también nos bloqueaste el acceso a tus cuentas. No entendemos por qué lo hiciste. Elsinge Salavan, un hombre de unos 55 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Carmen. Soy Thomas Salavan, abogado especializado en derecho de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le di la mano. En cambio, fui directamente a la mesa del comedor y recogí todos los documentos que había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis documentos privados. No tienes derecho a revisarlos sin mi autorización. Mamá, intervino Elena, con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Últimamente te comportas de forma muy extraña. Primero nos excluyes económicamente sin dar explicaciones, luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que quizá necesites ayuda profesional. Ricardo se acercó y intentó tomarme la mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. Carmen, querida. Sabemos que has estado muy estresada. Quizás la soledad te esté afectando más de lo que crees. Es normal a tu edad tener episodios de confusión. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, sino para declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas importantes a su boda, ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida. Dije con una firmeza que hizo que todos guardaran silencio. Estoy más lúcida que en años. Y todos van a irse de mi casa ahora mismo. Elsinge Salavan intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Señora Carmen, entiendo que se sienta abrumada. Pero sus hijos tienen derecho a intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. En cuanto a comportamientos, la risa que salió de mi garganta fue áspera, casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero es mío? ¿Cómo decidir no financiar más la vida de 2 adultos que me tratan como basura? Ricardo dio un salto como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te hemos tratado mal. Eres parte de nuestra familia. De todas formas, todo lo que tienes será nuestro algún día. Solo estamos avanzando en el proceso. Ahí estaba la cruda y descarnada verdad. Todo lo que tenía sería suyo algún día. En su mente. Yo ya estaba muerto y ellos solo estaban cobrando su herencia anticipadamente. No importaba si tenía 20 años o 20 días por delante. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con patas que se había vuelto problemática. Fuera, dije, señalando hacia la puerta, los 3. Fuera de mi casa, Elena se levantó con esa cara de niña malcriada que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos irnos así. Tenemos responsabilidades. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que avalaste. No puedes dejarnos sin nada de un día para otro. ¿No puedo? Pregunté.
alzando la voz por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Llevo 48 meses pagando un alquiler que ni siquiera está a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no soy bienvenido. Financiaba una vida que claramente no tenía espacio para mí, el Sinje Salavan. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Carmen, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Elena y Ricardo administrar sus finanzas de forma más eficiente. Sería temporal. Solo hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura, sin siquiera abrirla. La única transición que va a ocurrir aquí es la toalla hacia la puerta de salida. Elena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto. Mamá, contábamos contigo. Hicimos planes con tu apoyo. Compramos cosas. Nos comprometimos económicamente porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero. Respondí, no en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi empresa, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero tiene un mejor uso en mi vida. De repente soy una anciana confundida que necesita supervisión legal. Elena intentó acercarse a mí, pero retrocedí. Ya no era la niña que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era una mujer de 32 años que veía a su madre como un obstáculo para una vida cómoda financiada por otros mamá. Hemos cometido errores, dijo con voz que intentaba sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Estaba nerviosa. Ricardo estaba presionado. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. Razonable. La palabra me supo amarga. Ser razonable significaba seguir pagando por su vida mientras me trataban como a una extraña. Significaba fingir que no me dolía ser excluida del día más importante de la vida de mi única hija. El Sinje Salavan empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen sus propuestas. Señora Carmen, esto no termina aquí. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental. ¿Un juez puede determinar que necesita supervisión? Sus palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que no era solo una visita de manipulación familiar, era una verdadera amenaza legal. Querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. Señor Salavan, dije, mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 67 años que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 35 años. Que crió sola a una hija tras enviudar, que mantuvo un hogar, que trabajó hasta una jubilación honorable y que, hasta la semana pasada, mantuvo económicamente a 2 adultos plenamente capaces. Elena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin reveló su verdadero rostro. Esto no va a quedar así. Mamá, nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contrata a todos los abogados que quieras con tu propio dinero, claro. Porque el mío ya no está disponible para financiar tus rabietas legales. Los 3 se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de quien no está acostumbrado a que le digan que no. Antes de irse, Elena se volvió hacia mí por última vez. Mamá, esto va a acabar muy mal para ti. Vas a quedarte sola. Sin nadie que te cuide cuando de verdad lo necesites. Elena, dije con profunda tristeza, pero también con claridad. Meridiana, ya estoy solo. La diferencia es que ahora estoy solo por decisión propia, no por tu negligencia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no era de tristeza ni arrepentimiento, sino de la adrenalina de haber recuperado el control de mi vida. Me quedé despierto en la cama, planeando mis próximos movimientos como un general preparándose para la batalla. Si Elena y Ricardo querían pelear, les daría una guerra, pero sería una guerra que libraría con inteligencia. No con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina de la abogada María Rodríguez, una mujer que conocí hace años cuando tramité el testamento de mi esposo, a diferencia del Sinje Salavan, a quien Elena y Ricardo habían traído. María tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Señora Carmen, dijo cuando le expliqué la situación. Lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero a adultos mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me alarmaron a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había sucedido era verdaderamente abusivo. Me alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba.
Necesitamos documentarlo todo, continuó María. Cada transferencia, cada regalo. Cada vez que te presionaron para obtener dinero. También vamos a modificar tu testamento para proteger tus bienes de cualquier intento de manipulación en el futuro. Pasamos 3 horas revisando mis finanzas. María silbó al ver la cifra total, $38,140 en 4 años. Señora Carmen, con este dinero podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Al salir de la oficina de María, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, donde no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que llevaba años posponiendo. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el Singer Luis, me conocía desde hacía años porque siempre iba a comprar cosas para reparar el apartamento de Elena y Ricardo. Esta vez fue diferente. Señora Carmen, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia en casa de su hija? Preguntó con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Luis. Esta vez es para mi casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad que tengan. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras seleccionaba las cerraduras, llegó su hijo Gabriel, quien trabajaba instalando sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción, Gabriel, dije. También necesito instalar cámaras de seguridad. El sistema completo, él presionó. Es problema. Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena, que llamaba desde un teléfono ajeno porque había bloqueado su número tras el altercado de ayer. Mamá, soy Elena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla. Dije secamente. Mira, entiendo que estés molesta por la boda. Fue un error. Ricardo y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio contigo? Podemos hacerla en tu casa y cocinar juntos como antes. La manipulación. En sus palabras era tan obvia que casi me hizo reír. Elena, ¿cuánto debes exactamente de alquiler? El silencio al otro lado confirmó que había dado en el blanco. Bueno, son 2 meses, $900 en total, pero no es solo por eso que te llamo. Mamá, te extrañamos mucho. ¿Me extrañas a mí? ¿O extrañas mi dinero? Pregunté directamente. Ambas cosas, respondió con una honestidad que me sorprendió. Mamá, no te voy a mentir. Necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije. ¿Por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no sea para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Elena, te voy a explicar algo. Solo una vez. Durante 4 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me has utilizado, ignorado, humillado y finalmente insultado de la peor manera posible. Ahora que el dinero se ha ido, de repente descubres que me amas, mamá. Por favor, no hay ningún por favor que funcione, interrumpí. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué el teléfono y lo apagué por completo. No quería más interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza, donde no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Elena o Ricardo necesitaban algo urgente o porque el dinero que había reservado para mí terminaba siendo su emergencia. Señora Carmen, gritó Sofía, mi estilista favorita, ¡qué sorpresa! Creí que se había olvidado de nosotras. No lo había olvidado. Sofía. Solo había olvidado que yo también merezco que me cuiden. Recibí el tratamiento completo, corte, color, manicura y pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentirme culpable. Mientras Sofía me peinaba, me contó sobre su vida, sus hijos y sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Elena y Ricardo. Ve hermosa, señora Carmen, dijo al terminar, pero más que eso, se ve libre. Pasó algo bueno. Sí, Sofía. Por fin aprendí a decir no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche aparcado frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró un instante, pensando que quizá Elena y Ricardo habían vuelto con refuerzos. Pero al acercarme, vi que era una anciana sentada en la escalera de entrada. ¿Señora Carmen?, me preguntó cuando bajé del coche. Sí. Soy yo. ¿Cómo puedo ayudarte? Soy Rosa Martínez.
Vivo en la casa de al lado. Somos vecinas desde hace años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí voces muy fuertes en tu casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su genuina preocupación me conmovió profundamente. Era una desconocida que mostraba más interés en mi bienestar que mi propia hija. Pase, señora Rosa. Le prepararé café y le contaré una historia que no podrá creer. Mientras preparaba café, le conté toda la situación. Rosa escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, tenía los ojos llenos de lágrimas. Señora Carmen dijo. Hizo lo correcto. Pasé por algo similar con mi hijo hace 5 años. Yo también creía que era mi obligación financiar su vida adulta. También creía que, si no les daba dinero, no me querrían. ¿Qué pasó? Les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible, me amenazaron. Me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hijo me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una verdadera relación basada en el amor. No en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Elena y Ricardo lo entenderán algún día? Quizás sí, quizás no, respondió con sinceridad. Pero esa ya no es su responsabilidad, señora Carmen. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 4 años, me dormí sin preocuparme por si Elena y Ricardo tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me dormí pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Gabriel y el Singed Luis llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar. Desde números desconocidos. Elena intentaba contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Carmen, dijo Gabriel mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará total tranquilidad. Podrá ver quién llega a su casa desde su teléfono, incluso cuando no esté. Y si alguien entra sin permiso, envía automáticamente una alerta a la policía. No se me escapó la ironía. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propia hija. Pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Isabel, que estaba en California. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, terminaba contándole los logros de Elena y Ricardo, cuánto dinero había gastado en ellos. Lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Carmen, respondió Isabel sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Isabel, mejor que bien. De hecho, te llamo para decirte que por fin he recuperado la cordura. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita al abogado, mi decisión de cortar la financiación. Isabel escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Carmen, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les habías dado. Como si el amor se midiera en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Esa Elena nunca hablaba de ti con cariño cuando la veía en las reuniones familiares. Siempre decía, mi mamá me ayudó con esto o mi mamá me compró aquello. Pero nunca, extraño a mi mamá o la quiero mucho. Era como si fueras un servicio, no una persona. Sus palabras me dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la sanación.